Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Espero que todos estéis bien. Al buscar información acerca del Islam en el navegador, es sumamente preocupante encontrarse con páginas web que son de todo menos islámicas. Predominan las páginas web islamófobas, o artículos de periódicos digitales, o incluso páginas web de sectas que dicen ser musulmanas. El tema que hoy voy a tratar son las supuestas contradicciones que han encontrado en el Corán. He visitado gran cantidad de páginas web islamófobas que en realidad son una penosa copia las unas de las otras, y todas tienen algo en común, aparte del odio y el desprecio hacia los musulmanes. Ninguna de las personas que están detrás de esas páginas se ha leído el Corán. Y en este vídeo voy a refutar algunas de las supuestas contradicciones que encontramos en dichas páginas. Bismillah. ¿Hay algunos pasajes del Corán que han sido abrogados? Según estas páginas, la respuesta es no en los siguientes versículos, y la respuesta es sí en estos otros. Os iré mostrando el ejemplo de capturas de pantalla de una página web llamada ateoyagnostico.com, que en realidad es un triste copia y pega de páginas web del mundo angloparlante. Vamos a leerlos uno por uno. Sura 6, versículo 115. La palabra de tu Señor es completamente cierta y justa. Nadie puede alterar la palabra de Allah, Él es omnioyente, omnisciente. Y la Sura 18, versículo 27 dice: recita lo que se te ha revelado del libro de tu Señor. No hay quien pueda tergiversar sus palabras y no encontrarás protector fuera de él. Según estas páginas islamófobas, estos versículos se contradicen con los siguientes. Sura 2, versículo 106. No abrogamos ninguna ley ni la hacemos olvidar sin traer otra mejor o similar. ¿Acaso no sabes que Allah tiene poder sobre todas las cosas? Y también la Sura 16, versículo 101. Cuando revelamos un precepto para abrogar otro, y Allah bien sabe lo que hace, dicen: eres tú quien lo ha inventado, pero la mayoría de ellos son ignorantes. Para empezar, me gustaría preguntar, ¿quién reveló el Corán? Dios, ¿verdad? ¿Y quién es el único que puede abrogar las leyes? El mismo que reveló el Corán. Ahí está la respuesta. Además, los dos primeros versículos no hablan acerca de la abrogación de leyes, sino de la preservación del Corán en sí. La respuesta a esta supuesta contradicción es que el Corán fue revelado gradualmente para reconfortar y consolidar los corazones. Los incrédulos dicen: ¿por qué no le ha sido revelado el Corán de una sola vez? Pero sabe, oh Muhammad, que te lo hemos ido revelando paulatinamente para afianzar de este modo tu corazón. Y a este Corán te lo hemos revelado en partes para que se lo recites a los hombres gradualmente. Te lo hemos ido revelando poco a poco. Para demostrar la veracidad del profeta sallallahu alaihi wasallam, y siempre que presenten un argumento en contra del mensaje, te revelaremos la verdad, para que les refutes con un fundamento más claro y evidente. Y también para demostrar la naturaleza milagrosa del Corán. ¿Acaso no reflexionan en el Corán y sus significados? Si no procediera de Allah, habrían encontrado en él numerosas contradicciones. Tal y como ocurre con la Biblia, que está repleta de contradicciones. Es gracioso encontrarse con cristianos que administran parte de estas páginas web islamófobas, cuando está más que demostrado que su Biblia está llena de contradicciones y de errores. El que conozca mi canal sabrá de lo que hablo. Ahora pasemos a otra supuesta contradicción que está ligada a la que acabo de exponer. ¿Está permitido beber alcohol? Según estas páginas ignorantes, la respuesta es sí en el siguiente versículo, y la respuesta es no en este otro, dando a entender que hay una supuesta contradicción, pero nada más lejos de la realidad, y la respuesta es la siguiente. Como hemos visto al principio, al tratarse de una revelación gradual, conforme a las circunstancias y necesidades de la gente, el alcohol fue siendo prohibido poco a poco. Esto es pura lógica, no se puede desintoxicar a un alcohólico de la noche a la mañana, y esto forma parte de la sabiduría de Dios. Al principio, el consumo de alcohol fue tolerado. Oh creyentes, no hagáis la oración cuando estéis ebrios hasta que no sepáis lo que decís. Esto obviamente da a entender de que se tolera la ingesta de alcohol. Y esto es totalmente normal, ya que en la era preislámica era habitual el consumo de alcohol en la sociedad árabe.
Posteriormente, con la revelación coránica, se desaconsejó aclarando que el daño supera el beneficio. Te preguntarán, oh Muhammad, acerca de las sustancias embriagantes y los juegos de apuestas. Diles, son de gran perjuicio, a pesar de que también hay en ellos algún provecho para los hombres, pero su perjuicio es mayor que su provecho. Y finalmente, el versículo que abroga los dos anteriores es el que prohíbe el consumo de sustancias embriagantes, entre ellas el alcohol. Oh creyentes, los embriagantes, los juegos de apuesta, los altares y consultar la suerte valiéndoos de flechas son una obra inmunda de Satanás. Absteneos de ello y así tendréis éxito. Con esto queda demostrado de que la prohibición del alcohol fue gradual. Pasemos a otra supuesta contradicción del Corán que me resultó muy graciosa. La pregunta dice lo siguiente: ¿quién elige a los demonios como aliados de los incrédulos? Según este versículo, el que los elige es Dios. Y según este otro versículo, que viene inmediatamente después, los que los eligen son los incrédulos. Leamos el capítulo 7, versículo 27. Oh hijos de Adán, que Satanás no os seduzca como lo hizo con vuestros padres, haciendo que saliesen del paraíso y fuesen despojados de las prendas que les cubrían. Él y sus secuaces os acechan desde donde vosotros no les veis. Por cierto que hicimos que los demonios fueran los aliados de los incrédulos. Y esto supuestamente se contradice con el versículo 30 de la Sura 7. Allah guió a unos y extravió a otros por su iniquidad. Ciertamente estos tomaron a los demonios como protectores en vez de Allah, y creyeron seguir la guía. En fin, yo creo que esto se desmonta por sí solo, no hace falta ni comentar el ridículo que hacen los islamófobos en sus páginas web. Pasemos a otra. El título dice así: ¿el faraón se ahogó o fue salvado? Según estos versículos, se ahogó, y según este pasaje, se salvó. Leamos qué dicen. Dijo Moisés: tú sabes bien que solo el Señor de los cielos y de la tierra ha enviado estos signos claros. Por cierto, oh faraón, que estás perdido. El faraón quiso expulsarlos de la tierra, pero le ahogamos junto a su ejército. Pero les sorprendimos, al faraón y a sus huestes, y les ahogamos en el mar. Mira cómo fue el final de los inicuos. Y cuando nos hicieron indignar, nos vengamos de ellos castigándoles por su incredulidad, y les ahogamos a todos. Según estos iluminados, estos versículos se contradicen con el siguiente pasaje. Hicimos que los hijos de Israel cruzaran el mar, y los persiguieron el faraón y su ejército injustamente, empujados por el odio. Y cuando el faraón sintió que se ahogaba indefectiblemente, dijo: creo en una única divinidad, como lo hace el pueblo de Israel, y a él me someto. ¿Recién ahora crees, luego de haber desobedecido y haberte contado entre los corruptores? Conservaremos tu cuerpo y te convertirás en un signo para que las generaciones que te sucedan reflexionen. Ciertamente que muchos de los hombres son indiferentes a nuestros signos. Bien, leído esto, mi respuesta es la siguiente. En ningún momento dice que fue salvado. Su arrepentimiento no fue aceptado y Dios lo ahogó. Además, en el versículo 92 dice que conservaremos tu cuerpo, lo que significa que murió y su cuerpo será descubierto en un futuro, como signo milagroso, tal y como sucedió. Siguiente supuesta contradicción. El título dice lo siguiente: ¿qué fue creado primero, los cielos o la tierra? Según este pasaje, fueron los cielos. Y según este versículo, fue la tierra. Ahora bien, leamos a ver qué dice. ¿Acaso pensáis que vuestra creación es más grandiosa que la del cielo que él edificó, al cual lo hizo elevado sobre la tierra y perfeccionó su construcción? Hizo que la noche fuese oscura y que le sucediera la claridad de la mañana. Luego extendió la tierra.
Aquí los islamófobos interpretan que los cielos fueron creados antes que la tierra, y supuestamente se contradice con el siguiente versículo. Él es quien creó para vosotros todo cuanto hay en la tierra. Luego se propuso la creación del cielo, e hizo de éste 7 cielos superpuestos, y Él es conocedor de todas las cosas. La respuesta es fácil, ya que el versículo 30 de la Sura 79 dice extendió, del verbo extender, no del verbo crear. El texto árabe no deja duda alguna, ya que la palabra dahaha significa extender, ampliar, esparcir. ¿Y a qué se refiere con extender? Si los islamófobos leyesen realmente el Corán, no dirían semejantes barbaridades. La respuesta está en el mismo Corán, y además en los 3 siguientes versículos. Como ya hemos visto, el versículo 30 dice, luego extendió la tierra. ¿Y cómo extendió la tierra? Pues hizo surgir de ella el agua y los pastos. Fijó las montañas, y todo esto para el beneficio de los humanos y sus rebaños. Pensé que me encontraría con todo un reto al ver los argumentos de los islamófobos en contra del Corán, pero lo único con lo que me encuentro son con argumentos basados en 3 cosas. 1. En la ignorancia. 2. En versículos sacados fuera de contexto. Y 3. En versículos tergiversados intencionalmente. Nunca dan argumentos que hagan tambalear la fe de los musulmanes. Bien, pasemos a otra supuesta contradicción. El título dice lo siguiente. ¿Cuántos ángeles fueron enviados con Muhammad? Sallallahu alayhi wa sallam. Según este versículo, fueron enviados 3000 ángeles. Y según este otro versículo, fueron enviados 1000 ángeles. Por lo tanto, según ellos, hay una clara contradicción. Sí, aparentemente sí, pero hay que leer bien. Esto no es un error de copista como ocurriría con la Biblia. Leamos primero los versículos. Cuando decías a los creyentes, ¿no os basta que vuestro Señor os socorriera enviando 3000 ángeles? Y esto supuestamente se contradice con el siguiente versículo. Recordad cuando pedisteis socorro a vuestro Señor, y Él os respondió, ciertamente os auxiliaré con 1000 ángeles que descenderán sucesivamente. Mi respuesta es la siguiente. Para empezar, hablemos del contexto. Se trata de la batalla de Badr, que ocurrió en el año 2 después de la Égira, correspondiente al año 624 del calendario gregoriano. Bien, la expresión del versículo 9 de la Sura 8, donde dice descenderán sucesivamente, en árabe es murdifin. Esto indica que pueden descender de 1000 en 1000. Eso significa que al principio eran 1000, luego eran 2000, luego eran 3000, como dice el versículo 124 de la Sura 3, y así sucesivamente. Pero, ¿cuántos eran en total? El Corán nos da esa respuesta otra vez. Si prestamos atención en la lectura y leemos de forma objetiva, veremos que la respuesta se encuentra justo después del versículo 124. El versículo 125 de la Sura 3 dice que en total fueron 5000 ángeles. Otra supuesta contradicción totalmente absurda y sacada fuera de contexto es la siguiente. El encabezado dice lo siguiente. ¿Dios hace distinción entre sus mensajeros? Según este versículo, sí. Y según este otro versículo, no. Como siempre, procedamos a leer los versículos. Y de los mensajeros preferimos a unos sobre otros. Entre ellos hay a quien Allah habló directamente, y otros a quienes elevó en grados. Esto supuestamente se contradice con este otro versículo, que por cierto, en las páginas islamófobas te lo muestran así. Simplemente te ponen y no hacemos distinción entre ninguno de sus enviados, cuando en realidad el versículo es así. El mensajero y sus seguidores creen en lo que le fue revelado por su Señor. Todos creen en Allah, en sus ángeles, en sus libros y en sus mensajeros. No hacemos diferencia entre ninguno de sus mensajeros, y dicen, oímos y obedecemos. Perdónanos, Señor nuestro, pues ciertamente a ti volveremos. Mi respuesta es la siguiente. La refutación a esta supuesta contradicción es muy sencilla,
ya que el versículo 285 lo exponen fuera de contexto, porque habla de los creyentes, no de Dios, como lo hace el versículo 253. ¿Quién fue el primer musulmán? Según este versículo, fueron Abraham y Jacob. Según este otro, fue Moisés. Y según este otro, fue Muhammad. Que la paz sea con todos ellos. Y recomendó a Abraham lo mismo a sus hijos, y Jacob a los suyos, diciendo: Oh hijos míos, Allah os ha elegido esta religión, y no muréis sino sometidos a él. Cuando Moisés volvió en sí, exclamó: Glorificado seas, me arrepiento y soy el primero en creer en ti. Diles, oh Muhammad, me ha sido ordenado adorar solamente a Allah y rendirle culto sincero, y me ha sido ordenado que sea el primero en someterse a él. Según los ignorantes, estos versículos se contradicen. La respuesta es la siguiente: cada uno de estos profetas fueron los primeros creyentes en sus respectivos pueblos y épocas. La palabra en árabe أول traducida como el primero, no significa el primero de la historia, simplemente el primero de una generación o determinada época. ¿Toda la creación obedece a Dios? Según este versículo, sí. Según este otro, no. A Él le pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Todo le obedece. Según estos ignorantes, este versículo se contradice con el siguiente. Y cuando dijimos a los ángeles, haced una reverencia ante Adán, la hicieron excepto Iblis, se negó y se ensoberbeció, convirtiéndose en incrédulo. La respuesta es la siguiente. Es ridículo, puesto que los demonios y humanos fuimos dotados de libre albedrío. Es normal que haya genios y hombres desobedientes por voluntad propia. La respuesta es así de simple. ¿Dios envía ángeles? Según este versículo, sí. Según estos otros, no. Envía a los ángeles con la revelación por su voluntad a quien le place de sus siervos, para que advierta que no hay otra divinidad salvo él. Temedle, pues. Y según estos insensatos, este versículo se contradice con los siguientes. Y dicen: Oh tú, Muhammad, a quien se le ha concedido la revelación, por cierto que eres un demente. ¿Por qué no te presentas acompañado por los ángeles si eres sincero? No enviamos a los ángeles, sino con el castigo, y si los hubiésemos enviado como pretendían, no habrían sido tolerados. La respuesta es la siguiente. Son dos contextos totalmente distintos. El primero es respecto a las misiones proféticas, es decir, las revelaciones divinas. El segundo es una petición de los incrédulos e hipócritas. Dios no tiene por qué enviar ángeles en ese momento solo porque un grupo de incrédulos lo pidan. ¿De qué fue creado el hombre? Según estos versículos, fue creado del agua. Según estos pasajes, fue creado de un cigoto. Según estos otros, fue creado de barro o arcilla. Según este otro versículo, fue creado a partir de una gota de esperma. Y según este versículo, fue creado de la nada. La respuesta es simple. Los versículos no son contradictorios, son complementarios. Y la explicación es la siguiente. Adán, que la paz sea con él, fue creado de barro o arcilla. Los descendientes de Adán son creados de un cigoto a partir de una gota de esperma. El ser humano se compone de un 70% de agua en su cuerpo. Y además, el ser humano no era nada antes de ser creado. Bien, para ir acabando este vídeo voy a añadir la última supuesta contradicción que voy a exponer en esta recopilación. El título dice lo siguiente: ¿cuánto dura el día de Dios? Según estos versículos, dura 1000 años. Y según este otro versículo, dura 50.000 años. Otra vez esto recuerda a los errores de copista que encontramos en la Biblia. Esto está lejos de ser una contradicción, ya que está sacado fuera de contexto a propósito. Están tan desesperados por refutar el Corán que se inventan contradicciones. Leamos los versículos. Y si te desafían a que les adelantes el castigo,
sabe que Allah no quebrantará su promesa, y que un día para tu Señor es como 1000 años de los vuestros. Él es quien decreta todos los asuntos y hace descender a los ángeles con ellos de los cielos a la tierra. Luego ascienden a Él en un mismo día, recorriendo una distancia equivalente a transitar 1000 años de los vuestros. Estos versículos dejan claro de que un día para Dios son 1000 años para nosotros. Y según los ignorantes, estos versículos se contradicen con el siguiente, por las cuales ascenderán hacia Él los ángeles y las almas un día que durará 50.000 años. La respuesta es muy simple para aquellos que tienen el corazón sincero y no juegan sucio o con arrogancia. Los primeros versículos se refieren al tiempo de ascenso y descenso de los ángeles para llevar un decreto divino, mientras que el segundo obviamente se refiere a la duración del día del juicio. Son dos temas totalmente diferentes. El día del juicio es una cosa, y la duración del envío del decreto divino es otra. Y para concluir, me gustaría dejar un mensaje para los cristianos y ateos que creen que el Corán contiene contradicciones. Aquel que me demuestre en la caja de comentarios de este vídeo una contradicción de verdad en el Corán, y fijaos que no os estoy pidiendo demasiado, solo os pido una contradicción, no os estoy pidiendo una lista. Demostrad una sola contradicción del Corán sin ambigüedades y que no sea sacada fuera de contexto, ni que se base en supuestas traducciones del Corán tergiversadas, y entonces, cuando vea de que realmente es una contradicción, dejaré el Islam. Os doy mi palabra, dejaré el Islam si encontráis una sola contradicción. Que por cierto, me gustaría dejaros también claro de que conozco todas esas supuestas contradicciones que se exponen en las páginas web, así que me daré cuenta de cuando hacéis un copia y pega. En fin, eso era todo. Que la paz sea con todos vosotros, y hasta el próximo vídeo, inshallah.